¿Qué tal, cookie crocheteras, cookie crocheteros? ¿Cómo estamos? Se acercan fechas navideñas y qué menos que tener algún tutorial que nos dé pistas de la época que se avecina. Yo en esta serie de tutoriales voy a traer una serie de adornos que, como veis aquí, que creo que pueden quedar muy bonitos y sobre todo son muy estilosos. A mí me parecen cookísimos. Y bueno, pues espero que os guste, que os suscribáis al canal si es así y compartir en vuestras redes sociales. Estamos en época de compartir, así que pues no, hagámoslo, ¿no? Y bueno, ahí está esa campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo de los que vaya preparando, porque estas navidades vienen llenitas de sorpresas. Os dejo con el vídeo, espero que os guste. En esta ocasión, esta estrella de Navidad la vamos a hacer con este hilo fantasía también, que es un acrílico y un poliéster. Y bueno, cualquier hilo nos vale, solo que como este tiene así como un brillito muy festivo, pues está guay, ¿verdad? Está cookie. Bueno, vamos a empezar haciendo 18 puntos bajos y como siempre dentro de un aro mágico. Ahí vamos con nuestro como un nudo deslizado, pero sin cerrarlo, acordaros, es muy fácil esto, ¿vale? Y ahí lo dejamos aguantando abierto. Si lo cerrásemos sería un punto deslizado, ¿vale? Un nudo deslizado, el que arranca los puntos, pero si lo dejamos abierto y ahí empezamos a hacer las cadenas, tenemos, ¿vale? Un aro mágico en el que vamos a poner estas 3 cadenas como primer punto de base y 17 puntos altos más. En total serán 18. Ahí tenemos el segundo. Por aquellas personas que hayan decidido arrancar de repente, os diré, arrancar con este proyecto, que el punto alto es aquel en el que se pasa una hebra por el gancho, pasamos por debajo del proyecto y sacamos ahí nuestra hebra para ir poniendo otra sobre el gancho y sacando de 2 en 2, ¿vale? Pasamos hebra, pasamos por debajo, sacamos ahí otra hebrita y las vamos a ir quitando del gancho de 2 en 2, ¿vale? Ya tenemos los 18 puntos y ya solo nos queda ensamblar con la tercera de las cadenas con un punto deslizado y estaremos listas para nuestra segunda vuelta, en la que vamos a hacer 3 cadenas para subir, perdón, 1, 2 y 3 y 2 puntos altos que se van a cerrar junto con las cadenas, es decir, vamos a hacer una secuencia de un punto alto que no se acaba y en el siguiente punto otro punto, ¿vale? Alto, y ahora cerraremos los 3 juntos. Bien, esto es lo que vamos a hacer durante los 18 puntos, es decir, vamos a tener 6 bloques de 3 puntos que se han cerrado juntos. Tenemos el montoncito de 3 puntos altos y ahora vamos a hacer lo que será pues una de las puntas de la estrella con cadenas, y esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a marcar esta quinta cadena por comodidad luego, ¿vale? Y ahora voy a hacer otras 4 más. 1, 2, 3, 4. Ahora entenderéis por qué digo esto. Voy a marcar de nuevo esta cuarta cadena y ahora voy a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Y voy a poner un punto deslizado con la cadena, esta, la cuarta. Voy a poner un punto deslizado, ¿vale? Con esa cuarta. Y ahora contaré 1, 2 y 3 y ensamblaré con... Está rebelde esto hoy, ¿eh? Con esta, ¿vale?
con esta, que voy a poner el punto antes de punto deslizado aquí, y tendremos lo que será ¿vale? Los picos de nuestra estrella. Y seguidito volveremos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas para irnos al siguiente grupo de 3 puntos altos. Esto es, aquí está el último, pues aquí un punto alto que no se acaba, en el siguiente hicimos este, en el siguiente otro punto alto que no se cierra, y en el tercero otro punto alto que cerraremos juntos. Vamos a sacar todas las hebras a la vez del gancho, ¿bien? Y vamos a repetir este lío de cadenas, que no es un lío, pero sí es un rollo, que hay que hacer un montón de cadenas y señalarlas, luego las marcas se nos quitan, en fin, es más fácil, pero a la vez es más rollo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo de marcarlas es completamente opcional. Yo creo que es más fácil, pero bueno, realmente hay que marcar hasta la 20. Pero bueno. 1, 2, 3, 4. Marcamos de nuevo. Y después 20. Acordaros. 5, 4 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Para ir, acordaros que esto encima se nos da vueltas. Ahí lo tenemos, ¿vale? Para ir a esta, que quitamos y hacemos un punto deslizado. Un punto deslizado para hacer 3 cadenas más, 1, 2 y 3, y contando 1, 2, 3 en la cuarta, 1, 2, 3, 4 en la 5 desde el hueco, o en la cuarta desde la última unión, otro punto deslizado, bien, y 1, 2, 3, 4 nos vamos al siguiente grupo de puntos altos, ¿vale? Esto es lo que vamos a repetir. Ya tenemos 2, lo vamos a repetir 4 veces más, porque en total hemos de tener 6, ¿cómo se dice? 6 puntas en nuestra espadita, en nuestra estrella, ¿vale? Pues vamos a hacerlas y nos encontramos cuando ya las tengamos todas las filas de cadenas montaditas. ¿Ok? Venga, ya tengo las 6 patitas de la estrella, que parecen las pobres que estuvieran enfermitas, pero bueno. Vamos a ensamblar con un punto deslizado en el grupo de 3 puntos altos iniciales de esta vuelta. Bien, y ahora aquí lo que vamos a hacer otra vez, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en este mismo sitio vamos a hacer un punto alto en este mismo punto, ¿vale? Un punto alto, un piquito de 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas para hacer un piquito, pero esta vez no lo vamos a cerrar ahí, sino lo vamos a enganchar con el punto alto para que se nos quede bien sujeto ahí, ¿vale? Que nos forme parte y se quede más centradito. Y un tercer punto alto dentro del mismo punto, ¿vale? Ahí vamos. Y después ir subiendo con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a meter directamente en uno de los bracitos de nuestra estrella, con un punto bajo en el huequito de las 20 cadenas, ¿vale? Ahí vamos a meter un punto bajo directamente. Bien, y ahora un punto bajo y hacemos un piquito otra vez, 1, 2 y 3. Y yo lo voy a ensamblar de nuevo en el punto bajo para que se nos quede bien anclado ese piquito en la parte de abajo de nuestra fila de cadenas, ¿vale? Ya tenemos un punto bajo y vamos a poner 7 más. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 más, 7. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice aquí, voy a repetir. Es decir, un primer punto bajo al que le voy a poner un piquito. 1, 2, 3. Y ensamblo en el punto bajo para cerrar el piquito, ¿vale? No en la primera de las cadenas, en el punto bajo. ¿Bien? Tenemos, insisto, 8 puntos bajos, pero en el primero hemos hecho un piquito. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Ya tenemos el primero con su piquito y nos faltarían 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Ahora, y acabado esto, vamos a hacer, verás, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, en otro piquito. Cerramos con un punto deslizado con la primera, ya tenemos una parte. Otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y otro piquito. Vamos a cerrar con la primera de las cadenas. Y ahora otra vez, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a cerrar con la primera de las cadenas. Bien. Y vamos a unir estos 3 piquitos. Los vamos a unir entre sí, enganchando con un punto deslizado de nuevo en esa primera cadena del grupo de cadenas, ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? En la primera de las cadenas que hicimos de todos los grupos de 4 que hemos hecho, de los 3 grupitos de 4. En la primera ensamblamos un punto bajo con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer de nuevo 7 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer el espejo de esto. 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer un 8, un punto número 8, en el que vamos a poner nuestro piquito. De 3 cadenas esta vez, 1, 2, 3 y punto bajo, pero ensamblado, perdón, punto deslizado, ensamblado en el punto bajo. ¿Bien? Y ahora volvemos a hacer, vamos a hacer sitio, porque se nos va quedando, vamos a hacerle un poquito de sitio, porque se nos va a ir quedando muy justito, despacio, porque lo bueno es que queda con mucho cuerpo y esto es una gozada. Ahí vamos a hacer otra vez 8 puntos bajos, pero 7 primero, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevamos 7 puntos bajos y ahora voy a hacer el octavo, en el que voy a poner 1, 2, 3 para hacer nuestro piquito, solo que lo ensamblaremos sobre el puntito bajo, ¿vale? Sobre ese octavo punto bajo que hemos hecho. Y ahí ahora 1, 2, 3, 4 y nos vamos a ir con un punto alto al bloque de los 3 puntos altos que cerrásemos juntos. Ahí vamos a poner nuestro primer punto alto. ¿Bien? Bueno, pues ya tenemos, para que hagáis idea de cómo va a ir quedándonos este hermoso copo de nieve navideño. Brutal, es precioso. Queda cuquísimo. Vamos a hacer ahora, entonces, aquí, para el siguiente, ¿cómo se dice? Para hacer el siguiente bracito de nuestra estrella, hemos hecho un punto alto, haremos un segundo punto alto en el mismo sitio, ¿vale? Lo terminamos esta vez, y aquí 1, 2, 3 cadenas y deslizado, punto deslizado sobre el punto alto, para que el piquito se nos quede encimita de ese punto alto y no se nos mueva nada, nada, nada. Y un tercer punto alto en el mismo sitio, ¿vale? Lo vemos ahí, ¿no? Y así. Bien, y ahora subiremos
al brazo, al inicio del brazo, con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y nos vamos a ir con un punto bajo, recordar siempre, al bloque de las 20 cadenas de la vuelta anterior. Y ahí, en el primero de los puntos, un punto bajo y 3 cadenas que forman un piquito con el punto deslizado sobre el punto bajo que acabamos de hacer. ¿Vale? Y ahí hacemos después 7 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer otro bloque de 8 puntos bajos, pero el primero tiene el piquito. Es decir, 1, 2, 3 cadenas que se cierran con un punto deslizado en el primer punto bajo. En este primer punto bajo. Y nos quedarán 7 puntos por hacer. Ya vamos con el primero de los 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ya si os fijáis estamos repitiendo, ¿va? Entonces aquí vamos a hacer ahora el piquito. Bien, de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y deslizado sobre la primera. Otra vez 4, 1, 2, 3, 4, deslizado sobre la primera. Otra vez 1, 2, 3, 4, deslizado sobre la primera. Tenemos los 3 piquitos un poquito más grandes hechos. Y voy a hacer otro punto deslizado en la primera de las cadenas. En la primera de todas las cadenas que hemos hecho para hacer este piquito, así un poquito más especial, pues ahí voy a hacer otro punto deslizado para que no se mueva nada, nada, nada. Y empezamos a hacer los puntos bajos, tantos como 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer un octavo, pero ese octavo tendrá el piquito. 7 y ahora el 8. ¿Qué tiene nuestro piquito? 1, 2, 3 cadenas y punto deslizado sobre el punto. Bien. Y ahora volveremos a hacer un grupo de 8 puntos bajos, pero recordar, los primeros 7 son normales, el octavo tiene el piquito. Voy a mover un poco los puntos para que me dejen hueco. Ahí vamos, con ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acordaros, hacemos un octavo, pero tiene el piquito. Casi no me queda sitio, voy a apretujarlos un poquitito. Aquí tenemos el octavo y ahora el piquito. 1, 2, 3 cadenas, punto deslizado, enganchado, acordaros siempre, sobre el punto bajo. ¿Vale? Ahí ya tenemos el punto. Voy a repartir así bien los puntos para que se me quede centradito. Ahí está. Bueno, luego al bloquearlo esto es más fácil, pero bueno. Tenemos ahí la mitad y la mitad. ¿Bien? ¿Se ve chulo? Bueno, pues voy a hacer los otros 4 bracitos de nuestra estrella. Y hicimos 2 juntos. Ahora ya los otros 4, cada uno por su cuenta. y cuando tengamos hecha esta tercera vuelta, tenemos acabada nuestra estrella, nuestra estrella. ¿Vale?
O sea que solo tendremos después que bloquearla. Pero mirar, ya voy a quitarlo. Mira cómo se ve de bonita. Bueno, voy a acabarla, no hay que ser impacientes. Terminemos.